NT Valera, compañeros de NT Valera y Gas Comunal Valera, PDVSA Etanol Trujillo, presente. Compañeros, informen si se escucha mejor, ya tenemos los micrófonos activados, ya vamos a iniciar la grabación de la presentación. Compañeros aquí, distrito, sala Simón Bolívar, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a dar continuidad y cierre a la tercera sesión del módulo sobre la concepción histórica original de la industria nacional de los hidrocarburos. Hemos venido estudiando desde lo que ha sido los inicios de la explotación petrolera, hemos estudiado la instalación de las transnacionales petroleras en el país y hoy vamos a dar cierre con el diseño y concepción original de la industria nacional de los hidrocarburos o la industria petrolera en el país. Ok, reportan que se escuchan bien, aquí se escucha bien también. No hemos completado el resto de los equipos de estudio que hacemos vida aquí en Metropolitana. Sabemos quién aquí es de piso 12, hace vida en el piso 12 del ministerio. Profesor Federico, ¿cómo está? Excelente. Hola, ¿cómo están? Los de piso 10. Ajá. Y piso 5. Nos faltan más del piso 5. Piso 5 no han llegado todos. Compañeros, ¿cómo están? Compañeros de gas comunal. Además de DCI, no han llegado los de DCI. Aquí está. Ajá, falta uno. Compañeras de Petromujer que hacen vida en el equipo de estudio de Petromujer no han llegado. Las estamos convocando para vernos acá. Compañeros de Ducolsa. Señor Tomás de Ducolsa, ¿no? Y los compañeros de proyectos especiales que también están en Centro Empresarial. ¿Qué otro equipo de estudio aquí del área metropolitana me falta? ¿Alguno que no he dicho, nombrado? Ok. Bueno, ya le hicimos la convocatoria al resto de los equipos acá de Metropolitana y como dijimos, aprovechamos la oportunidad hoy en este salón que nos podamos ver todas las caras porque, como siempre recordamos, la intención de nuestra organización en torno al desarrollo de nuestra autoformación colectiva, integral, continua y permanente es precisamente esa, es precisamente encontrarnos para debatir juntos lo que venimos desarrollando desde el desarrollo, el estudio de nuestra industria nacional de los hidrocarburos. Es importante, por lo menos esta muestra aquí, que habemos compañeros del ministerio, hay compañeros y compañeras de PDVSA, hay compañeros y compañeras de gas comunal, todos como una sola clase obrera, todos como un solo trabajador, que decidió dar el paso en torno a su organización para el desarrollo de su autoformación. Bien, entonces, hoy, como les dije, vamos a estudiar, vamos a debatir y cerrar, Daniel, el módulo sobre la historia de la explotación petrolera que hemos venido desarrollando las últimas semanas. Empezamos a hablar sobre un sistema mundial de dominación al cual llaman economía y que a través de bancos centrales, bancos comerciales, bolsas de valores, las transnacionales y los gobiernos arman esa arquitectura o armaron esa arquitectura para tener, palabras más, palabras menos, el control sobre los recursos naturales de los países, el control sobre los gobiernos y el control a través de lo que llaman el dinero. ¿Ah? Luego de eso estudiamos o empezamos a debatir sobre la historia de la explotación petrolera. En el marco del diplomado, recordemos que ¿cómo que se llama el diplomado? Exploración, transformación, distribución de hidrocarburos y sus derivados. Y si vamos a estudiar la industria nacional de los hidrocarburos, es importante reseñar, como siempre lo dijimos hace 2 semanas, cómo iniciamos
cómo inició la explotación de los hidrocarburos, que nos decían, inició por allá, por el sur, en el Sumaque 1. No, inició fue por el Táchira. Saludo a mis compañeros y las compañeras del estado Táchira, Dani, el equipo de allá de Táchira. Además de eso, se me fue la... Ya va, un momento aquí. Además de eso, fuimos debatiendo cómo esa primera empresa petrolera logró manejar la tecnología de punta para la época y luego debatimos y estudiamos sobre cómo se fueron instalando las empresas transnacionales petroleras en el país, cómo fueron naciendo cada una y cómo luego de sabotear el mercado y el desarrollo de la industria petrolera nacional, y cuando hablo nacional hablo de que quienes iniciaron en la petrólea eran empresarios nacionales, era compañeros que de alguna u otra manera venían estudiando y desarrollando. De hecho vimos en los documentos que pasamos, que están todavía ahí en el drive, cómo fueron desarrollando la tecnología para controlar toda la cadena de valor de la industria petrolera, ¿verdad? Con todos los elementos de rigor. Entonces, habíamos quedado la vez pasada que luego de 1914, debatimos hasta 1914 y decíamos que inicia la explotación petrolera comercial transnacional con el Sumaque 1. Pero habían unos antecedentes, recuerdan que decíamos que la flota británica había pasado ya todas sus embarcaciones de carbón a gasoil. Y además en diciembre de 1913 se firma el decreto de creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es uno de los bancos centrales, ¿verdad? Epicentro del sistema económico mundial. Entonces se fueron desarrollando esa o preparando esa inmensa cantidad de recursos naturales que desde 1901 se veía como la base industrial y energética del sistema económico mundial. Entonces, entre 1914 y 1960, los campos petroleros, ahí es el Zulia, pero en realidad de todo el país, se lo repartieron las dos empresas transnacionales monopolistas más poderosas. Por un lado, la Standard Oil Trust, que nace del Standard Oil, y como vemos acá, no solamente son las trusts de Standard Oil, sino que nace por lo menos Chevron, ExxonMobil. ¿Quiénes son estas empresas? Asociadas, por ejemplo, con decíamos Anglo Iranian, que fue BP, British Petroleum. Y por otro lado, la Royal Dutch Petroleum con Royal Dutch Shell, que era como la contraparte europea, donde ellos sí se pusieron de acuerdo, tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo y tuvieron la capacidad de repartirse el país como una torta. Y en esa torta este pedacito te toca a ti, este pedacito me toca a mí, y se repartieron lo que ya venían estudiando, lo que ya venían explorando, lo que ya sabían dónde había un potencial energético, a tal punto que recordábamos que en 1922 con el reventón en el Barroso II fue como el punto de inflexión, porque de allí se determinó, se supo con certeza que si en 10 días
un pozo por flujo natural pudo salir 1 millón de barriles a razón de 100.000 barriles sin ningún tipo de bomba, sin ningún tipo, era porque había una, solo por presión, ¿verdad? Era porque realmente había una riqueza petrolera enorme allí. Ya para 1928, Venezuela era el primer exportador de petróleo a nivel mundial y el segundo productor después de Estados Unidos. Esto es para enlazar desde lo que debatimos la semana pasada hasta el día de hoy y conectarlo con el día de hoy. Estas ganancias, esas exportaciones, ¿cómo beneficiaron al país? ¿Cómo logramos que el desarrollo técnico, social, económico de la nación fuese apalancado por estas exportaciones de petróleo, siendo el primer exportador a nivel mundial, siendo el Tijuana liviano el marcador del precio del crudo, el precio mundial del crudo, lo que es hoy el Brent, el West Texas, el mismo Dubái, el crudo Dubái. Para esta fecha, los precios del petróleo a nivel mundial se definían por el precio del Tijuana Light, TJ liviano. Desde ahí decíamos, coño, Bolívar no ha llegado. Yo aprendí la semana pasada que échale pichón venía de los gringos. Yo no lo sabía. Yo sabía algo como lonchera. Llegó Bolívar. Lo reventamos. Lo de lonchera, ¿cuál era el otro? Ok. El tema Guachimán. ¿Verdad? Fueron los cambios culturales que se fueron instaurando en el ámbito social del país, teniendo como base el desarrollo de la industria petrolera. Pero como a nivel, no solo los cambios fueron a nivel cultural, sino que entonces se empezó a diseñar toda la infraestructura, ¿verdad? Decíamos que en los campos unos eran de Shell, unos eran aquí la Standard Oil, tenía su filial aquí, que era la Creole Petroleum Corporation. Entonces, el campo Shell y el campo Creole, uno al lado del otro. Y cada quien utilizaba sus tecnologías, cada quien utilizaba sus unidades de medición, cada quien utilizaba sus modelos de casa que tenía el modelo europeo, el modelo gringo. O sea, eran ellos, aunque estaban era nuestro país y sigue siendo nuestro país, ellos se acomodaron y se adueñaron y se repartieron toda la torta, ¿va? Entonces, después de eso, parte de ese diseño necesitaba una arquitectura jurídica. La base jurídica que tenemos, ¿verdad? Y lo hemos debatido las 2 semanas, hemos colocado las 2 semanas anteriores, es el decreto de Minas del Libertador, donde dice que todo confiere a la República todo lo que está bajo tierra, todos los minerales y riquezas que están bajo tierra. A partir de ese decreto de Minas y en base a esta constitución de cómo el sistema económico mundial, cómo a través de las transnacionales se fueron adueñando de nuestros recursos a medida que se iban dando cuenta de la cantidad de recursos que teníamos. Bienvenidas, chicas. Es que entonces para 1920 se da la promulgación de la primera ley de hidrocarburos. Esta ley o este punto de inflexión significó la bifurcación en materia legal de lo que era los hidrocarburos de las minas. Y ya allí se pretendió o se tuvo un primer intento de introducir primero el rigor técnico en las contrataciones entre el Estado y las empresas. El mentor o los dos mentores de
que diseñaron esta ley en conjunto y debate. Tú ibas a diseñar una ley soberana, pero tenías que debatirla con los dueños de las transnacionales. Y si no les gustaba a ellos cómo era y cómo iba a diseñar la ley, eso no iba. Estoy hablando de 1920, pero hasta hace 20 años aquí era así también. Y entonces, este señor que está aquí, Gumersindo Torres, ministro de Fomento para la época. Estamos hablando de que Juan Vicente Gómez era Juan Vicente Gómez estaba en el poder en ese momento. Gómez, quien lo tenía en el poder, eran las transnacionales. Cuando falla el Gómez, quien lo tenía en el poder, eran las industrias transnacionales. Y además de eso, su ministro de Fomento, que fue quien negoció con las transnacionales, o que se sentó a diseñar esa ley donde decía, tenemos que supervisar desde el Ministerio de Fomento. No puede ser posible que las transnacionales no reporten desde el punto de vista no solo fiscal, sino si estás diciendo que estás extrayendo 500,000 barriles, bueno, tenemos que supervisar que sean 500,000 y no 2 millones de barriles que te estás llevando. Además, aumenta las rentas superficiales y fijó el primer impuesto de explotación en 15%. Además, da inicio a un principio de reversión de las instalaciones industriales. Es decir, propone, asoma la idea de que cuando se acabe la concesión, todas las instalaciones, toda la infraestructura debería ser conferida nuevamente al Estado. Ya no era lo del decreto de minas solamente, que todo lo que está bajo tierra, sino que ya empezaba a hablar de las infraestructuras de la instalación petrolera. Por supuesto que eso le costó el cargo. A Gómez no le dieron el golpe de Estado, pero le dijeron, ese ministro no me gusta, ese ministro lo cambia, y Gumersindo Torres fue separado del cargo después de la promulgación de esa primera ley de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, como dijimos, esa primera ley separa lo que son las minas de los hidrocarburos, y ya se tiene un rigor y unos primeros pasos de supervisión y de la supervisión más técnica en el ámbito operacional de la industria de los hidrocarburos. Decíamos que además de eso, llegamos a 1936, primera huelga petrolera. Para 1936, ya las transnacionales estaban instaladas cómodamente y las condiciones laborales de los campos petroleros no eran, por supuesto, las más idóneas para los trabajadores. Esa huelga significó la primera organización de la clase obrera en torno o en contra de las transnacionales. La primera vez que se organizan los trabajadores petroleros en el país por un objetivo común. ¿Cuál fue ese objetivo común? Agua fría en las instalaciones. Ustedes se imaginan en Bachaquero, saludos compañeros del Zulia, ¿verdad? Cómo debe ser el calor y de paso en las instalaciones y no tener agua fría. Y la segunda demanda, un bolívar de aumento. Estos fueron los logros de aquella primera huelga que marcó el hito de la organización de los trabajadores en torno a lo que es, en este caso, en ese momento, era todavía la explotación llevada directamente por las empresas transnacionales. Entonces, marcamos todos estos antecedentes, ¿verdad?, para seguir, y disculpen lo incisivo, ¿verdad?, que primero la industria, fíjense, no la diseñamos nosotros.
Y ya para 1936, hablábamos que ya hacía 8 años que Venezuela pasó a ser el primer exportador de crudo. Y las condiciones de los trabajadores, o sea, no eran condiciones favorables ni para los trabajadores ni para el país. ¿Quién era el dueño y el beneficiario máximo de esto? Las transnacionales, los países desarrollados, ese sistema mundial de dominación o ese sistema económico mundial. ¿Cómo sabemos esto? Fíjense, para 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que en la Primera Guerra Mundial se apuró, preámbulo de la Primera Guerra, la producción petrolera y la explotación por lo menos en el Sumaque 1. Y el crudo del Sumaque 1, el crudo del Zulia, sirvió a los aliados para, como toda guerra, como todo conflicto, y venimos estudiando también los conflictos Rusia, Medio Oriente y el mismo conflicto Guyana, ¿verdad? Como todo conflicto requiere energía, y la energía en el primer conflicto, la Primera Guerra Mundial, en ese cambio coyuntural, fue desde Venezuela. Pero en la Segunda Guerra Mundial no era diferente. Y tanto así que los alemanes sabían esto, y el 16 de febrero un submarino alemán ataca y hunde una serie de buques petroleros, tanto venezolanos como de otras banderas, pero que venían extrayendo y llevaban petróleo desde el Zulia. ¿Qué va a hacer Alemania? ¿Qué va a hacer Hitler en atacar? Porque era que se antojó y no, ¿verdad? No fue que se antojó, sino que él sabía para quién servía ese petróleo, a quién esa energía era, a quién era, quién era el beneficiario final de la energía de nuestro petróleo. No era Venezuela. Esto no fue un ataque a Venezuela. Esto fue un ataque a los aliados, ¿verdad? Esto fue un ataque a los que, cortando él, fíjense, uno de los buques fue el Monaga, otro era el San Nicolás, el Tamatona, Tijuana, el Urdaneta, y así desde el Golfo de Venezuela hasta las islas de Aruba y Curazao. Todo eso fue desde la madrugada del 16 de febrero, ¿verdad? Para lograr cortar el suministro de energía a los aliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ya cómo se sabía y cómo se tenía claridad, cómo ellos tenían claridad de a quién servía el petróleo venezolano. Bueno, luego de eso, un año después, un señor que llamaban Isaías Medina Angarita promueve una reforma a esa ley de hidrocarburos y promulga en esa reforma de la ley de hidrocarburos que la reversión petrolera ya le pone límite, ya le pone fecha, 40 años. No hay más concesiones para nadie, las que están, 40 años, y que además de eso, ya no es 15% que van a pagar allá, que decía en la de 1920, sino 50%. Eso fue, lo llamaron el popular 50-50. Eso se completa con la ley de impuestos sobre la renta de un año antes del mismo Medina Angarita, que lo obligaba a las empresas transnacionales a pagar también impuestos sobre la renta. Con eso se establece el 50-50 del impuesto transnacional. El cese de la entrega de más concesiones. Y al presentar la ley, ¿qué dijo Medina Angarita? Dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados. ¿Quién era el secretario de la presidencia de Medina Angarita? El señor Arturo Urla Prieti. ¿Cuál era la frase de Arturo Urla Prieti que decía en ese momento? Debemos sembrar el petróleo. En función de que se tenía la idea en aquel momento de que las reservas, fíjate, en 1943, ya teníamos 30 años de explotación petrolera, que las reservas que se tenían se estaban agotando, y que como se estaban agotando, la visión era
¿Qué vamos a hacer cuando se agoten las reservas? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Qué debemos desarrollar? Por eso se hablaba en ese momento de lo que era sembrar el petróleo. Y se materializa en aquel momento desde el diseño, desde el punto de vista jurídico, se materializa en la Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943. Por supuesto, ¿qué le pasó a Medina Angarita? Eso le costó la presidencia. Le dieron un golpe de Estado al presidente Medina Angarita. Además de eso, está ese modelo, a pesar de que le dieron el golpe de Estado, ese modelo no era tan malo para las transnacionales, por dos cosas. Según la documentación que existe de la época, uno de los promotores de esta ley era la Standard Oil de Rockefeller. ¿Por qué? Porque es decir, no hay concesiones para más nadie, era evitar que la competencia tuviera más concesiones en el país. Con eso evitaba que la competencia, ya las que están, y ya las que están, ¿quién las tenía esas concesiones? Standard Oil. Y así evitaba que llegaran nuevas empresas transnacionales y se le cedieran concesiones al país. La historia dice otra cosa. La historia, a veces, el positivismo histórico dice otra cosa, ¿verdad? Pero el modelo no era tan malo porque luego este mismo modelo 50-50 las transnacionales se lo llevan al Medio Oriente. Y ya cuando se sientan a negociar con los Emiratos Árabes, con las potencias emergentes petroleras en el Medio Oriente, ya ellos llevaban esta propuesta de 50-50, así que no era tan mala la propuesta. De una vez se llevaban ese tipo de propuesta. Y garantizabas, con el cese de la entrega de las concesiones, garantizabas que no entrara la competencia transnacional al país. Lo que es mío es mío. Y no estamos hablando de Angarita, sino de las transnacionales. Otro punto con respecto al tema de que el país no viva principalmente del cambio de divisas petroleras. Siempre lo decimos, ningún país del mundo se desarrolla vendiendo materias primas. Eso era lo que quería decir Medina Angarita más o menos en ese punto. Y como ningún país del mundo se desarrolla vendiendo materias primas, ¿dónde está el desarrollo del país? En la transformación de la materia prima. ¿Cómo se transforma el petróleo? A través de la instalación de la refinería. Para ese momento ya existían algunas refinerías en el país. Por allá estaba San Lorenzo con 18,000 barriles y por otro lado Caripito con 60,000 barriles. ¿Pero por qué nace San Lorenzo? Lo debatimos la semana pasada. No era porque las transnacionales querían transformar el petróleo aquí y desarrollar la industria de transformación del hidrocarburo, sino que necesitaban penetrar el mercado de la petrólea, que ya tenía su refinería, más rudimentaria, pero tenía su refinería. Tenía 8 estaciones de servicio. Y como la petrólea estaba vendiendo querosén en lo que era la región del Zulia, los Andes y lo que se llama el norte de Santander en Colombia, entonces necesitaba refinar algo para poder abaratar los precios de los refinados y entonces le incrementaste los costos de operación, le abarataste los precios, es decir, le quitaste, le restaste ganancias. Hermano, ¿cómo estás? Y con eso lograste sabotear a lo que fue la industria petrolera del Táchira, ¿verdad? Además, en ese momento también teníamos otra refinería en el oriente del país, en donde, en Caripito, con 60,000 barriles, procesabas algo, pero te lo llevabas a Trinidad y Tobago. Y es allí donde desarrollabas y procesabas bien y podías tener todo el tema de lo que era las mejoras y el desarrollo que implica la transformación de la materia prima. Y en este caso la materia prima era el petróleo. ¿Qué novedad nos trae la ley de hidrocarburos del 43?
Qué bueno, Isaías Medina Garita les dijo, además de todo esto, tenías que transformar, refinar parte del petróleo en el estado, aquí en el país. Entonces, esa parte era el 10%. Para ese entonces, por aquí por Caripito, ellos tenían entre San Lorenzo, mira, era 8.000 y 70.000 en Caripito. Pero ya la capacidad de producción que se tenía desde las transnacionales superaba los 400.000 barriles día. Esto es nada, ya casi pisaba los 500.000 barriles entre todas las transnacionales. Y esto era nada comparado con eso. Entonces, después de la ley de hidrocarburos del 43, se da inicio a la construcción del Sistema Nacional de Refinación. Es lo que da el punto de partida para la construcción de las refinerías que conocemos hoy en día. La primera fue la más bonita del mundo, la refinería Caldón. ¿Verdad? Esta refinería la construye la Shell en febrero de 1949. 1400, con una capacidad inicial de 30.000 barriles. Pero la construyen en Paraguaná y la construye la Shell. ¿Por qué Paraguaná? ¿Por qué la Shell? Fíjense, la Shell, que era de capital anglo-holandés. En Paraguaná tenías la cercanía con las islas de Aruba y Curazao, que son colonias holandesas. Y esa cercanía entonces te permitía procesar, tenías en Cardón y Amuay, los de la Creole, tenías la capacidad de llevarte lo que sacas en Zulia, una parte, lo procesabas en Cardón y lo enviabas, tenías más del 60% de residual, ese residual lo llevabas a la refinería Espejo de Curazao, que veíamos la semana pasada que estaba desde 1918, y era una refinería, esta refinería la construimos o la construyeron ellos a imagen y semejanza de la refinería Isla. Igualita. Reprocesabas allá, obtenías mejores productos refinados en Curazao, y de allí sí lo llevabas a los países industrializados que necesitaban de acuerdo a eso. Y además de eso, va los impuestos, el desarrollo técnico, científico, tecnológico que implica la industria de la refinación, se iba quedando, era en esos países. Por otro lado, lo que era la Standard Oil, que era la Creole Petroleum Corporation, inicia en enero de 1950 las operaciones en la refinería Amuay, 60.000 barriles. Esta refinería tenía su espejo en Aruba, no me acuerdo cómo que se llama, pero la refinería Amuay tenía la refinería Espejo en Aruba, el mismo procedimiento. Procesaba, generaba 60% de residuales, te lo llevabas a Aruba, aquí cumplías el saludo a la bandera, te lo llevabas a Aruba, lo procesabas bien, obtenías los productos de mayor valor agregado, gasolina, diésel, querosén, y de allí sí lo exportaba sin necesidad de pasar por ley de hidrocarburos, sin necesidad de pagar impuestos a Venezuela, a los países desarrollados o a los países que a ellos les interesaba que llevaran ese producto. Por otro lado, Refinería Bajo Grande inició operaciones en 1956 para un tipo de crudo que está en la costa occidental del lago, que es un crudo asfalto. Es así, como es una refinería chiquitica para procesar asfalto, eso sí, ese asfalto era 1956 para la Quinta Avenida de Nueva York, para las calles de las ciudades en construcción en Estados Unidos. No es para
O que me digan los compañeros del Zulia cómo es la carretera en el municipio de San Francisco para llegar allá a Refinería Bajo Grande. No era para el desarrollo. Eso sí se lo llevaban directo. Y es un crudo difícil de manejar. Y como era difícil de manejar, era difícil llevárselo a otro lado para poderlo volver a descargar el barco en otra refinería. Era más fastidioso, más difícil, más la viscosidad no le permite a ese tipo de crudo ser manejado tan fácilmente. Por otro lado, la Venezuelan Gulf Refining Company, ¿qué se dice? En mayo de 1950 construye su refinería en Puerto La Cruz, el mismo modus operandi. El crudo del norte de Monagas viene, lo procesa y genera 50%, 60% de residuales, y este te lo llevas a Trinidad y Tobago. Allá lo refinas bien, y ese fue el modelo con que se inició nuestro sistema nacional de refinación. Y no lo iniciamos nosotros. Por eso la imagen que está en la portada, que ahorita la vamos a ver bien, vemos que dónde están todas las refinerías. En la costa. Precisamente por eso, ese fue el diseño. El diseño de la industria petrolera nacional no fue realizado por los venezolanos, pero tampoco fue realizado para satisfacer las necesidades de los venezolanos como pueblo-nación. Y es la infraestructura que tenemos. Por otro lado, con respecto a la petroquímica, la industria petroquímica nacional, quien dicta el decreto de creación de la industria petroquímica, o los dos decretos, fueron dos, fue el general Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, en 1956, decreta el 367, crear con carácter de instituto autónomo, a partir de esta fecha, el IBP, Instituto Venezolano de Petroquímica, por el cual estaría adscrito al Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Y el otro decreto, 368, habla de que el Instituto Venezolano de Petroquímica tendrá por objeto el estudio y desarrollo de industrias destinadas al aprovechamiento de minerales e hidrocarburos, en especial el gas natural. Ya vemos que la idea, esa es como la película Inception de Leonardo DiCaprio, siembras la idea en la cabeza y ya la idea de sembrar el petróleo, la idea de que el desarrollo de la industria nacional de los hidrocarburos no solamente estaba en extraer la materia prima y llevársela, ya va calando en líderes y presidentes del momento. Además de esto, a Pérez Jiménez se le ocurrió comenzar a dar otras concesiones, ¿verdad? Hizo una pequeña reforma en la ley o una violación a la ley. Recordemos que él iba en torno al desarrollo nacional y dio algunas concesiones que ya estaban frenadas desde la ley del 43. Eso no le gustó a la Standard Oil, a la Creole Petroleum Corporation. Entonces, el desarrollo de la petroquímica y el hecho de que en 1958 comienza a operar el complejo petroquímico Morón, de propiedad nacional y con el objeto de impulsar la agricultura nacional con la producción de fertilizantes y toda la industria nacional con la producción de ácido sulfúrico. El único detalle era que el fertilizante lo estábamos produciendo en la costa y no en el cinturón, ni en los llanos, ni en los estados productivos. Ese era un pequeño detalle allí en que las transnacionales garantizaron que fuese en la costa porque también tenían que llevarse algo, pues. O llevarse todo y dejar algo, mejor dicho. Además de la producción del ácido sulfúrico, con el azufre, producto que venía a ser un subproducto de la refinación. Entonces ya vemos cómo se va armando el sistema, cómo se va armando el rompecabezas del Sistema Nacional de Transformación de Hidrocarburos. Y amarramos refinación y producción petrolera con petroquímica. ¿Lo vemos? Bien. Por supuesto, en 1959
el presidente Marcos Pérez Jiménez derrocado por un golpe de Estado. No estamos diciendo que sea bueno, que sea malo, pero la realidad es que quien impulsa el desarrollo petroquímico del país fue Marcos Pérez Jiménez. Además, del punto fijismo, en el año 1975 se dio lo que llamamos la nacionalización de la industria petrolera en el país. ¿Qué significó la nacionalización de la industria petrolera? Fíjense, el Nacional dijo el 29 de agosto, desde hoy Venezuela es dueño de su petróleo. Ya 1920 empezaste a regular, 1943 ya en el marco legislativo nacional se le estaba imponiendo mayor cantidad de impuestos sobre la renta, impuestos sobre explotación, regalías, los estabas obligando, ya era una complicación, para no decir la otra palabra, era una complicación total el tema jurídico de la explotación petrolera en el país. ¿Qué hizo el sistema? Lo que mejor sabe hacer, enmascararse. Le dijeron, como el impuesto sobre la operadora, entonces tengan ustedes su operadora. La operadora se va a llamar entonces Nace Petróleos de Venezuela. Pero ¿a qué obedecía esa operadora? ¿Quiénes manejaron esa operadora? ¿Quiénes manejaron esa PDVSA de ese momento? ¿Quiénes quedaron al frente? Los mismos, si no eran, ya los gringos no estaban, eran los que entrenaban los gringos. Así como en la época de la colonia, ¿verdad? El caporal de la hacienda, que era el que castigaba a los demás esclavos, ¿quién era? El blanco, el dueño de la hacienda. No, un esclavo más, pero mejor preparado. O era el que más adulaba al dueño. Entonces, de igual manera, las transnacionales se sacuden el problema de los impuestos, de las regalías, y le dicen, vas a transportar y vas a ser dueña de tu petróleo. Pero ¿a quién se lo van a llevar? ¿A dónde llevan el petróleo? Igualito a los países industrializados, igualito se seguían teniendo los mismos mercados. Y entonces, ¿cómo lo pagaban ellos? En ese sistema, donde explicaba Luis hace 3 semanas, que el Banco Central, los bancos centrales, el SWIFT, que no me acuerdo lo que significa las siglas del SWIFT, pero a través de todos esos sistemas de compensaciones es que ellos pagaban ese petróleo. Y entonces se suponía que desde 1975 Venezuela es dueña de su petróleo. Pero ¿quién lo controlaba realmente? Seguía bajo el control del sistema mundial de dominación a través de las empresas transnacionales, siendo PDVSA y convirtiéndose PDVSA en una empresa transnacional más del país. ¿O es que PDVSA podía tener regulación del ministerio? ¿Quién es del ministerio? Los levanten la mano los del ministerio. Wanda no vino por ahí, que siempre es la que... ¿verdad? Pero ¿qué regulación tenía el ministerio sobre PDVSA? ¿Cómo te regulas tú mismo? ¿Cómo te controlas tú mismo? Si las leyes de hidrocarburos están diseñadas para el control de las transnacionales. Entonces tú no te puedes controlar. Pero te decía, bueno, ya no te controlas, fue la fórmula mágica. La fórmula mágica que encontraron en ese momento fue decir, nacionalicen su petróleo. Y ese problema es de ustedes. Pero entonces, la técnica, los catalizadores, los taladros, los servicios a pozos, ¿quién los hace? En aquel momento, las embarcaciones, las operaciones de buceo en el lago, ¿quién llevaba el control de eso? La instrumentación y control, el cerebro de PDVSA, que era Intesa, el manejo de los datos, ¿quién llevaba los datos? Los datos de las exploraciones, los datos del Centinela, los datos de producción, los datos del manejo de la gasolina, los datos de la formulación de la gasolina, los insumos, los catalizadores. ¿Quién manejaba esos datos? Si el petróleo era de Venezuela.
Y cuando se pusieron bravos con nosotros, ¿qué hicieron? Las partes y piezas de los compresores, de las bombas, todo lo manejaban ellos, y pero el petróleo es nuestro, ¿verdad? Como la canción de Ali Primera, el petróleo es nuestro. Entonces, de esa manera, mantenían el control solapado desde la industria nacional de los hidrocarburos. Y ya de ahí lo que les tocaba era idear la forma de que la participación fiscal de PDVSA o de la industria nacional de los hidrocarburos fuese lo menor posible. Ya le dijimos que el petróleo es de ustedes, ahora vamos a buscar la manera de irnos quedando con esa renta, con ese dinero que a fin de cuentas es nuestro. Cuando digo nuestro estoy hablando como las transnacionales, nuestro. ¿Verdad? Porque ellos crean el dinero, ¿verdad? A través de los bancos centrales, ellos dicen que nos pagan a través del tema suizo, se llevan el petróleo, pero entonces completaron la fórmula mágica con algo que llamaron, después de la nacionalización de PDVSA, pasamos a una fase de internacionalización en 1980. ¡Ah, qué belleza! Se va quedando por ahí crudo pesado. Las refinerías del mundo no tienen la capacidad de crudo pesado, pero no importa. Para que no se te caiga la producción, te tengo la solución. Aquí te tengo 19 refinerías que están un poquito maluconas, pero las tienes que arreglar para que entonces puedas colocar tu crudo pesado y así incrementas tu venta de crudo. O sea, te estoy dando la fórmula. Y pasamos a la compra en aquel momento de los años 80, pues fue en la década de los 80, un proceso de internacionalización y empezamos a comprar refinerías a lo largo del mundo. Compramos Cico, compramos unas refinerías allá en Suecia, Bélgica, Reino Unido, e incrementamos la capacidad de refinación. Ciertamente, bueno, decíamos, vamos a incrementar y el crudo que se va a procesar en esa refinería es el crudo venezolano. Pero lo que no nos dijeron era que la participación fiscal, que es ese dinero que tenían ellos en sus bancos, ya no iba a retornar a Venezuela, sino que se iba a quedar aquí, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Suecia, en Nina, en Alemania, ¿cómo que se llama la otra? La primera refinería que se compró en el Beba Hoy, siempre se me olvida. La Beba Hoy. En total fueron 19 refinerías. Incrementamos la capacidad de refinación mundial a 4.100.000 barriles, sumando la de Venezuela. Pero la realidad era que primero la inversión fue en esos países. Allí sí, de hecho, Cico sí tiene acceso a lo que es la técnica, ciencia y tecnología. Cico sí tiene acceso a lo que son los catalizadores, igual el resto de las refinerías donde tenía participación PDVSA. Entonces, el buen negocio, el negocio del siglo era que, bueno, tú compraste la refinería chatarra, tú la arreglas, tú la adecuas al crudo pesado, tú pones el crudo, pero yo me quedo con la regalía, los impuestos, la participación fiscal. Los costos operativos son tuyos. De esa manera, fíjense, lo que fue la internacionalización, la participación fiscal, o lo que llaman gasto social los economistas, Graciela, ¿no? Gasto social, cayó luego de este proceso de internacionalización, pero los costos operativos incrementaron. Entonces, ¿dónde se desarrolló técnica, ciencia, tecnología? En esos países. ¿Dónde se pagaban impuestos? En esos países. Entonces, PDVSA y Venezuela fue la que pasó a pagar regalías en los demás países, en Estados Unidos, imagínense, por operar una refinería para colocar nuestro petróleo allá. La fórmula perfecta. Fue la fórmula perfecta del engaño. Y de esta manera, entonces, es que se
diseña de manera, se concibe desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de concepción, desde el punto de vista operativo, toda la industria petrolera nacional. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a cerrar los micrófonos. Ya van a ser las 5 para las 10. Vamos a cerrar los micrófonos por espacio para debate interno, 1 hora, 40 minutos. Vamos a dejarla en 40 minutos para que podamos tener un par de intervenciones y dejamos para el debate una pregunta generadora. Fíjense, hablaba Urlaprieti y el comandante Chávez trajo a la colación esa frase, sembrar el petróleo. ¿Qué significa sembrar el petróleo? ¿Qué ha significado esa expresión en el desarrollo de la industria petrolera nacional, en el desarrollo de nuestro país? Desde 1943 estamos hablando de sembrar el petróleo. Chávez trajo de nuevo a flote a esa frase. Y entonces, ¿qué es lo que realmente significa sembrar el petróleo? Compañeros conectados en las plataformas, cerramos los micrófonos, pasamos a cerrar los micrófonos. Alison lleva allí el Meet y queda proyectada la pregunta generadora para que podamos entonces establecer el debate. Pasamos entonces a cerrar micrófonos acá.